Bien, buenas tardes. Como representante del comité organizador de las jornadas de Historia de la Industria y los Servicios, es una gran satisfacción poder inaugurar nuestra 8ª edición, que nos permite mantener la costumbre de realizar este encuentro cada 2 años, desde que Marcelo Ruller lanzó la primera propuesta ahí por el año 2007. Volviendo un poco la vista hacia atrás, esas primeras jornadas permitieron visibilizar un campo de estudios históricos que en Argentina no había encontrado un espacio propio de expresión y que hoy, en parte gracias a este esfuerzo sostenido, está plenamente consolidado, como estas jornadas lo están demostrando. Además, ese evento fue, quiero recordar, el puntapié inicial de nuestra querida revista H Industria, que seguramente ustedes conocen. Si no es así, deberían hacerlo, así que los invito a buscar nuestra revista. Pero lo que me interesa señalar en particular es que ambas iniciativas, las jornadas y H Industria, están a punto de cumplir 15 años de funcionamiento ininterrumpido, lo cual es motivo de innegable orgullo para quienes conformamos el CEAL, el Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana, dirigido también por Marcelo Ruller. Para darle cuerpo, para darle entidad a estas jornadas que iniciamos en el día de hoy, hemos logrado reunir más de 60 participantes, tanto de Argentina como de otros países, como pueden ustedes verlo en el programa que está colgado, está disponible en nuestra página ceal.com, además con varias actividades especiales que contarán con conferencistas de muy importante trayectoria. Ahora bien, todo esto, tengo que reconocer, excedió ampliamente las previsiones originales del comité organizador. Lo que sucede es que el año pasado, cuando se hizo evidente que la pandemia global que estamos viviendo no sería una cosa pasajera, planteamos la alternativa de preparar un evento distinto. No solo distinto porque debíamos hacerlo en línea, sino que creímos que sería mejor planificar algo acotado, con pocos participantes, para que fuera más manejable. El contexto, evidentemente, era muy difícil, pero no queríamos perder la regularidad bianual que hemos mantenido desde el 2007. Sin embargo, a poco de que comenzamos con la organización, las 8ª jornadas tomaron vuelo propio y logramos preparar y mantener las mismas mesas que hemos tenido en los anteriores encuentros, solamente que ahora obviamente van a tener lugar en el espacio virtual. De hecho, hoy tuvimos ya las 2 primeras sesiones de las 7 mesas que tendremos hasta el viernes. Seguramente este evento va a ser tan motivador y tan exitoso como han sido los anteriores, y en parte fundamental eso es por la predisposición y por el empuje de las y los coordinadores de cada una de las mesas, quienes tuvieron a su cargo convocar y preparar sus respectivas sesiones y que han venido trabajando codo a codo con el comité organizador desde hace varios meses. Esta mesa inaugural, en particular, es una actividad que teníamos pendiente desde el año 2019. En octubre de ese año, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires aprobó la creación del CEAL, de nuestro centro, como un centro asociado al Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires, el IEP. En el centro funcionan actualmente 2 áreas de estudios, el AECIR, que es el área de estudios sobre integración regional, y el área de estudios sobre la industria argentina y latinoamericana, el AECIAL, que fue el antecedente directo del centro y que es la instancia formal desde la cual se organizan estas jornadas y que además en junio acaba de cumplir 10 años, el área que ahora forma parte del centro. Actualmente yo soy el director del área y por eso es que me toca dar estas palabras de bienvenida en nombre del comité organizador. Ahora bien, más allá del área, me gustaría recalcar una vez más que estas jornadas son el resultado del esfuerzo colectivo de todas las personas que conformamos el centro, a quienes quiero dar las gracias por el compromiso que asumieron y que les comentaba hace un momento, pero también a todos los que nos han prestado su apoyo, desde el IEP, la facultad y el CONICET, que son las instituciones que nos dan cobijo y que nos han permitido, en definitiva, realizar en estos 15 años numerosas actividades que condujeron a que hoy contemos con nuestro propio centro de investigación. Por lo tanto, la espléndida mesa inaugural que estamos a punto de ver a continuación es también
de alguna manera la presentación en sociedad del centro, que había quedado un poco en suspenso también por la situación de la pandemia. Así que para no robarle más tiempo y tras esta pequeña introducción y un agradecimiento final para todos quienes están participando de estas jornadas desde el otro lado de las pantallas y con el deseo de poder encontrarnos nuevamente en persona lo antes posible, le cedo la palabra a la querida doctora Silvia Simonazzi. Gracias, Juan. Bueno, en primer lugar, decir que es una satisfacción para mí presentar este panel que reúne tres muy reconocidos referentes de la historia económica latinoamericana. Un panel espléndido, dijo Juan recién. Creo que efectivamente esto será así. Yo quiero agradecer personalmente, en primer lugar, al CEAL, al Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, por haberme invitado a moderar este panel sin pertenecer al CEAL, y en especial un agradecimiento a Marcelo Rugger y a Juan Odicio por esta invitación. También quiero darles la bienvenida a todas, a todos los que están conectados a este panel, y muy en especial a nuestros expositores, a los doctores Carlos Marichal, Andrés Regalski y Luis Bértola, que bueno, justamente serán los expositores del panel de apertura. Decía Juan, esta mañana empezaron a funcionar las mesas temáticas. Esta instancia está pensada como el panel de apertura de las 8ª jornadas de historia de la industria y los servicios, que yo acompañé también desde su primera edición, y que lleva como título La historia económica en América Latina, y que creo que justamente se propone presentar, poner en discusión, a partir de las propias investigaciones de nuestros expositores invitados, algunos de los principales temas, problemas y reflexiones en torno a la historia económica de América Latina. Yo me voy a limitar, para no quitar tiempo, a presentar brevemente a cada uno de ellos, a cada uno de los panelistas. Les confieso que no es una tarea para nada sencilla, porque los tres poseen una vasta trayectoria en el campo disciplinar, y quiero decir que esto es así tanto a partir de sus propias investigaciones y sus aportes en el campo de la historia económica latinoamericana en general, como acerca de diversos tópicos particulares sobre, yo diría, la historia económica, social e incluso intelectual de países como México, Argentina o Uruguay. Pero además quiero resaltar que los tres han sido y son activos impulsores del campo de la historia económica. Ayer Marcelo notaba que los tres han actuado como presidentes de las asociaciones nacionales de historia económica, la Asociación Mexicana, Argentina y Uruguaya de Historia Económica, y han actuado también o actúan como integrantes del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Historia Económica. Pero además, los tres han promovido jornadas, congresos, posgrados, publicaciones especializadas, para mencionar algunas cuestiones que creo que han contribuido a lo largo de una importante cantidad de años a fortalecer el campo. Entonces, luego de señalar estos elementos que me parece importante resaltar como elementos comunes, voy a pasar a presentar individualmente a cada uno de ellos, muy brevemente, insisto, y lo voy a hacer en primer término con el doctor Carlos Marichal, que va a ser el primer expositor. Carlos es doctor en Historia por la Harvard University desde 1989, se desempeña como profesor investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. En 2019 ha sido distinguido como profesor emérito investigador en Historia Económica, también por el Colegio de México. Ha sido profesor visitante en diversas universidades europeas,
Madrid, Barcelona, París, Ginebra, entre otras, o latinoamericanas, como la Universidad de los Andes en Colombia o la Católica de Chile, entre otras. Es muy difícil reseñar la producción de nuestros tres invitados, y en el caso de Carlos hay, digamos, se registra una abundante producción que se expresa en libros, artículos, capítulos de libro, que creo que lo definen como un historiador latinoamericanista. Él mismo gusta de definirse así, especializado en estudios sobre la historia financiera de México y de América Latina. En 2014 publicó su libro Historia mínima de la deuda externa de América Latina, con un periodo que abarca desde 1820 hasta 2010, pero también ha editado, por solo citar algunos libros, compilaciones como Historia bancaria y monetaria de América Latina en los siglos XIX y XX junto con Tiago Gambi, o otra compilación, Orígenes de la globalización bancaria, experiencias de España y América Latina, con Daniel Fuentes y Andrés Goyo Aparicio, y ese libro que indudablemente cubre un periodo muy amplio de la historia económica, que se llama De la plata a la cocaína, 5 siglos de historia económica de América Latina, 1500-2000, con Steven Topic y Zephyr Frank. Sin más, y solo, insisto, brevemente reseñando algunos de los aspectos que me parecieron fundamentales de su trayectoria, le doy la palabra a Carlos, y bueno, voy a hacer esta seña cuando falte un minuto. Muchas gracias, Silvia. Agradezco la posibilidad de participar en la inauguración del Centro de Estudios de Historia Económica de Argentina y América Latina, encabezada por Marcelo Ruggier, pero con muchos otros colegas de la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires. Y en estas 8ª jornadas de Historia de la Industria y los Servicios, en que participan muchos colegas que se han destacado en la historia económica argentina y un selecto número también en la administración pública, por lo que veo en esta reunión. ¿Me escuchan bien? Sí, si se me va en algún momento, porque a veces el internet se va, y nos pasó con Luis hace unos meses, pues si de repente se interrumpe, porque aquí en Cuernavaca se interrumpe a veces, le pido a Silvia que le pase la palabra a otro de los expositores, mientras, ¿no? Pero por el momento creo que se escucha bien, ¿no? Me alegra especialmente poder compartir esta mesa con 2 viejos amigos, Andrés Regalsky y Luis Bértola, compañeros de muchos lides y debates en congresos latinoamericanos de historia económica. Como han solicitado que hablemos de historia económica de América Latina, cada uno hará lo que le parece, pero yo creo que a mí me incumbe hablar un poco sobre la historia financiera e historia de la banca en América Latina, porque esos han sido los temas en los que más me he concentrado, sobre todo en los últimos tiempos. Pero antes quiero felicitar a los colegas promotores del nuevo centro, que se inaugura ahora en la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires, tanto por su vocación de impulsar investigaciones en historia económica, como por el interés en temas comparativos. Mi experiencia en anteriores reuniones de las jornadas de Historia de Industria y Servicios es que han buscado incorporar cada vez más investigadores de diferentes regiones y países de la región. Me parecen especialmente notables las aportaciones de la revista H Industria y sus 28 números, que como nos señaló Juan, ya cubren 14 años, lo cual hace de esta revista el vehículo más importante en América Latina, que trata específicamente de historia industrial y de servicios. Claro está, hay otras revistas de historia económica en Uruguay, Brasil, Colombia y México, y probablemente hay otras revistas en otros países, pero estos son los que conozco mejor. Pero creo que el enfoque de H Industria tiene mucho que debe valorarse, tanto por la especialidad como por la cantidad de trabajo que se ha metido. Y se observa
una dedicación de larga trayectoria desde el primer número de la revista, que tuvo lugar en consonancia con las primeras jornadas de historia de la industria y los servicios en el año 2007. He participado en varias de las jornadas y siempre me han parecido estimulantes e innovadoras. Ahora, desde el número de 2009 de H Industria sobre la industria textil en América Latina, la vocación comparativa de la revista se manifiesta de manera pronunciada. Luego, con números especiales sobre petróleo, ferrocarriles, software, siderurgia, la industria vinícola, el cine, el automotriz, la electrónica, los trabajadores industriales, el papel del Estado en el desarrollo económico y en la industria, las empresas estatales, hasta el reciente y excelente dossier armado por Racanello sobre la desindustrialización, con estudios comparados. Por no hablar de las múltiples reseñas y los artículos sobre economistas e historiadores destacados. Yo lo estaba repasando, ayer estaba viendo todos los números que podía, pero son demasiados para verlos, pero tratando de hacer un balance, y yo creo que ustedes van a poder hacer un balance y valdría la pena, porque son materiales de gran interés para las investigaciones y para la docencia. Y creo que se podría dar mayor difusión. Dicho sea de paso, hay contribuciones sobre Brasil, Uruguay, México, pero en el futuro creo que se puede explorar más colaboraciones en la región, en la misma línea, para estimular este gran campo de investigación sobre historia industrial y de servicios, porque insisto, en ese campo se han colocado en la vanguardia y vale la pena que otros países conozcan mejor la revista, el tipo de estudios que hacen y participen en estas discusiones. Dentro de todo ello, yo, de la historia económica, en este caso historia industrial y servicios quizás las finanzas caben ahí, yo personalmente abogo por un campo paralelo, que es la historia financiera, que requiere una aproximación particular y plantea numerosos retos. Y sé que no es muy atractiva, porque la gente me lo dice, no, la historia financiera, qué asco, ¿no? No, eso no me interesa. No, y yo pregunto por qué, digo, porque no lo entiendo. Me acuerdo una editora y le digo, pero ¿cómo no entiendes la historia financiera si tienes una empresa que maneja los derechos de autores, pagas impuestos, tienes tus cuentas bancarias, pagas tus trabajadores? No, yo no entiendo de finanzas. Ah, pues muy bien, ¿no? Pero hoy en día, pues creo que todo el mundo está metido de alguna manera, sea la tarjeta de crédito, la cuenta, o simplemente estar al tanto de lo que está pasando a nivel mundial, con crisis bancarias, monetarias, de deuda, las crisis grandes también. Bueno, de hecho, la historia financiera requiere una aproximación particular y plantea muchos retos, pues es un campo que se relaciona con toda la economía. Aparte de tener sus componentes. La historia financiera para mí está compuesta de la historia bancaria, la historia de los mercados de capitales, la historia de las finanzas públicas y la historia monetaria. O sea, son 4 campos que se engloban ahí. Y cada uno tiene sus problemas y por eso quizás sea uno de los campos que está menos trabajado dentro de la historia económica de América Latina. Me parece que desde ya el colectivo que inspira el nuevo centro está consciente de este reto, porque buen número de los colegas aquí reunidos o que han publicado en la revista o participado en las jornadas han trabajado temas de finanzas. Por ejemplo, los temas de banca de desarrollo, el de financiamiento de industria y de empresas, en particular en Argentina durante la segunda mitad del siglo XX. También son importantes los trabajos recientes sobre historia de la banca central, como el trabajo señero sobre historia de la banca central de Argentina, redactado por Marcelo Ruggie y Florencia Sember, que fue presentada hace 1 año o 2 por el amigo Pablo López, ministro de Hacienda de la provincia de Buenos Aires, que estará participando en estas jornadas, si no me equivoco. En todo caso, a partir de los estudios que he realizado y en correspondencia con una nueva generación de investigadores, no todos nuevos, pero interesados en historia financiera latinoamericana, creo que puede afirmarse que la historia financiera puede aportar algo al debate de este día, sugiriendo temas que valen la pena que se desarrollen en
profundidad a futuro, por su potencial para contribuir a la historia económica y a una mayor comprensión del capitalismo en Argentina y América Latina en el corto y largo plazo. En mi caso particular, durante un considerable tiempo me he centrado sobre todo en un problema concreto que se refiere al nacimiento de la banca en América Latina y finanzas y política en el siglo XIX, que es el título de un libro que está en prensa. Va a salir en unos meses en el Colegio de México, donde trabajo. Es en cierto sentido un estado de la cuestión para buena parte del siglo XIX y demuestra que ya hay una abundante cantidad de trabajos sobre el tema, historia de la banca, en el 19, pero también hay en el 20, aunque diría que menos, que quizás permita cortar distancias con la mayor abundancia de investigaciones realizadas sobre historia financiera en Europa y los Estados Unidos. Pues tenemos el problema de siempre, el atraso relativo. En América Latina la historia financiera está muy atrasada respecto a Europa y Estados Unidos, pero no quiere decir que no se ha hecho mucho trabajo en los últimos 3 decenios, no más que no se conoce muy bien. Muchas veces porque está en español o portugués en revistas y monografías bastante poco conocidas o que no circulan mucho. El hecho de no publicar tanto en inglés hace claro que no se conozca mucho la historiografía financiera latinoamericana en otros países. Bueno, eso se irá resolviendo. El estudio al que menciono, que redacté, que es pues producto de muchos años de trabajo y de exploración sobre todo, se centra en la génesis de la banca a partir del estudio, la banca en América Latina, a partir del estudio de los sistemas crediticios coloniales, porque no se puede hablar de la historia del crédito de la banca del 19 sin tener en cuenta 300 años de historia del crédito colonial. O sea, que en comparación con Estados Unidos, la historia del crédito colonial en América Latina es mucho más rica, ¿no? Es mucho más amplia. Pero con la independencia, obviamente, ese sistema de crédito colonial, todo muy complejo, se fracturó. No desapareció, pero se fracturó y va siendo reemplazado posteriormente. Luego trato en la primera mitad del siglo XIX, que también es un periodo muy complicado, donde fracasan la mayor parte de las iniciativas bancarias, para centrarme más bien en la mitad del siglo XIX, en el despegue de la banca comercial e hipotecaria, que me parece corresponde con el despegar del capitalismo en sus primeras fases en la región. En este sentido, lo que sigo comentando ahora, creo que puede sugerir oportunidades para investigación para jóvenes investigadores. De inicio conviene preguntarse por qué el tema del nacimiento y desarrollo de la banca, concretamente, ha sido tan largo tiempo relativamente ignorado en la mayor parte de los estudios históricos latinoamericanos, tanto económicos como políticos. La banca está muy metida en la política, así que ahí hay un tema que vale la pena preguntarse. ¿Por qué un historiador político nunca menciona la banca, ¿no? O rara vez, ¿no? En el periodo más reciente ustedes sí han trabajado estos temas, pero para el periodo 19 y primera mitad del 19, 20, muy poco. En la historia económica tampoco es frecuente. Algo similar, pero en menor grado, puede decirse respecto a la historia fiscal, la historia de la deuda, historia monetaria, historia financiera de las empresas. O sea, quedan como en segundo plano, no están tan desarrollados como otros campos. Yo no tengo respuestas certeras sobre este problema. Lo dejo como un interrogante abierto para debatir. Lo afirmo teniendo en cuenta que en los últimos decenios se han publicado excelentes trabajos de síntesis de la historia económica de Latinoamérica, que se han centrado en la reconstrucción de las tendencias del comercio externo e interno, el transporte, salarios y precios, la producción agrícola e industrial, minera, pero prestando menos atención relativa al papel de la banca y de las finanzas en la evolución económica a largo plazo. A nivel de los grandes estudios macroeconómicos, bueno, los trabajos de Bertole y Ocampo obviamente están en la vanguardia. Y ahí, y eso ya lo hemos discutido en otras oportunidades con Luis, es claro que no ocupa un lugar primordial el tema de banca, bolsa, monetario y finanzas. Ocupa un espacio, pero no es muy importante.
Esta ausencia es sin duda algo sorprendente y merece ser debatida y soslayada. Sugiere, por otra parte, que existe una gran oportunidad para más estudios sobre la temática, pero además evoca la posibilidad de repensar aspectos cruciales de la historia del capitalismo temprano en Latinoamérica. En mi caso, ese tema del 19 me atrae mucho. Pues al fin y al cabo, yo digo, la banca, los mercados de capitales, las finanzas están en el corazón del capitalismo. No se pueden no tratar para entender el conjunto. Entre los temas de historia bancaria que me parece requieren más trabajo se incluyen: 1. Estudios de casos de los bancos principales, nacionales y regionales. No hay muchos archivos, pero hay algunos, y los estudios publicados sugieren que hay cierta cantidad de fuentes primarias y secundarias complementarias importantes. O sea, las fuentes son un tema fundamental acá, ¿no? Los últimos libros que mencionó Silvia, que son compilaciones de 12, 15 autores, demuestran que hay bastante gente trabajando el tema y que han encontrado suficientes archivos o material de primera mano útil para reconstruir la historia bancaria de distintos países. En esos libros están Perú, están Uruguay, están Argentina, Brasil, Chile, etc. Y si les interesa, más adelante les puedo mandar los índices y luego yo creo que vamos a tratar de mandar los PDFs de los libros, porque como no circulan hoy en día, pues ya veremos, ¿no? En el caso del libro que acabo de redactar, un tema interesante es la creación y despegue de los bancos a mediados del siglo XIX. Entre 1850 y 73 se crearon 100 bancos aproximadamente en América Latina. La mayoría de capital doméstico, lo que contradice la idea de que fueron los poquitos bancos británicos fundados en los años de 1860 una especie de vanguardia. Hubo 5 o 6 bancos británicos que abrieron oficinas en América Latina en los años 60 del siglo XIX, pero frente a los 90 y pico de los demás bancos que se crearon con capital doméstico, pues son una minoría, pero eso no estaba claro en la bibliografía, que estaba muy, digamos, orientado hacia la influencia de la banca británica por el libro de Jocelyn y un poquito de trabajos de Jones y otros. Al contrario, en contraste con los bancos británicos, fueron anteriores y fueron mucho mayores en tamaño e influencia el Banco do Brasil en 1850, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, 1854, el Banco Español de La Habana, 1856, el Banco de Chile, luego Nacional de Chile, 1860, el Banco de Lima, 1863, y no les doy la lista de los otros 90, ¿no? Nada más que no están muy estudiados. Ese es el problema. Pero necesitamos mejores historias de estos bancos. El caso del Banco de la Provincia de Buenos Aires es ejemplar. Tiene el mejor archivo histórico en América Latina, pero relativamente muy poco trabajado. Son 2, 3 pisos subterráneos, increíble la información que hay ahí. Y está muy poco trabajado. Los clásicos, no, había muy buenos trabajos del siglo XIX, de gente que hizo primeras historias del Banco de la Provincia. Y luego ha habido algunos trabajos posteriores, pero no son muchos. Y no en relación con la riqueza, que permite hacer estudios no solo sobre el banco, sino sobre la relación entre banca y ganadería, agricultura, la primera industria en general en Buenos Aires, y sobre el mercado hipotecario, la industria de construcción, etcétera, que está muy vinculado, y 1000 temas más. Otro tema es el estudio, otro tema, aparte de la historia de los bancos como tal, es el estudio de los debates políticos sobre el marco institucional que debían tener los incipientes sistemas de bancos. Yo me centro bastante en el tema banca libre versus banca única de emisión. Ese es un tema de mediados del siglo XIX, pero en América Latina continúa hasta principios del siglo XX, porque se van creando bancos y entonces hay que saber cuál es el marco institucional. Y hay muchas crisis y pánicos bancarios que requieren reestructurar la normativa institucional. En ese sentido, un tercer tema interesante, poco trabajado, es el estudio de las primeras o tempranas crisis o pánicos bancarios.
Los primeros fueron de 1857, en Río de Janeiro y en La Habana. Luego 1864, gran crisis o pánico bancario en Río, que tuvo efectos en otras partes de Brasil. Las crisis bancarias de 1873-78 en Argentina, Chile y Perú, que son muy complejas, muy interesantes, y hay mucha información. Las múltiples crisis de 1890-93 en Argentina, Uruguay y Brasil. Esas están más trabajadas, pero para mi gusto, insuficientemente. Gail Trainer es una de las pocas que ha vinculado, sobre todo la crisis en Argentina con la de Brasil, pero Uruguay está ahí, es clave, ¿no? Siempre me ha parecido que un gran tema para futuras investigaciones sería profundizar en la quiebra del Banco Nacional de Uruguay en 1891. Bueno, se llamaba Banco Nacional, simplemente. Era dirigido por el intrépido capitalista Emilio Reus. Y lo que tiene interés es que ese banco, que quiebra con la crisis del 90-91, tiene un archivo casi completo en el Archivo Nacional de Montevideo. Y lo más impresionante es que son casi 400 cajas. Yo los tengo anotados, porque en una visita a Montevideo a la que me invitó Bértola, fui al archivo a ver. Y tienen todo, está todo muy bien indexado. Merced Devoto, que fue director del archivo. Pero hay poquísimo trabajo hay 2 o 3 ensayos largos en Uruguay sobre el Banco Nacional y algunos sobre Reus, pero muy poco en relación a la riqueza del archivo. Bueno, pasando a otro tema que podría resultar interesante, parte de la observación de que en contraste con Europa y los Estados Unidos, hubo relativamente pocas crisis bancarias entre 1929 y 1933, o sea, la Gran Depresión. En América Latina, pocas. Me parece un gran tema que se explora a futuro. ¿Por qué? En Estados Unidos, en Alemania, en Austria, fueron tremendas las crisis bancarias. Valdría la pena, porque se ve a la crisis, la Gran Depresión como un momento clave. Claro, en América Latina hemos enfocado más atención en comercio e industria, y hemos visto que la industria se recupera después de la Gran Depresión, sobre todo cuando se aplican políticas proteccionistas y se abandona el patrón oro. Pero, ¿y qué tuvo que ver la banca? La banca, pues, no se hundió en América Latina con la crisis. O sea, el tema interesante. Y, por supuesto, se requiere más trabajo sobre crisis bancarias, crisis monetarias, crisis fiscales, crisis bursátiles en la segunda mitad del siglo XX. Que, como ha apuntado Michael Bordo, pueden ser gemelas o combinadas, ya que la anatomía de las crisis financieras suelen ser muy complejas. En este sentido, me parece que valdría la pena diseñar un programa de estudios sobre las diferentes crisis financieras en América Latina y ponerlas a conversar con los estudios más extensos sobre crisis comerciales, por ejemplo. Pero, en fin, cierro esta intervención mía y alegato a favor de más historia financiera, porque estoy seguro que Andrés y Luis tendrán otras cosas que decir de la historia económica en América Latina, y podemos debatirlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. El uso del tiempo, excelente, además de una exposición muy estimulante y, bueno, excelente, que dará para debatir, seguramente. A continuación, entonces, le vamos a dar la palabra a nuestro querido colega Andrés Regalsky. Andrés es doctor por la Universidad de París I, Panteón Sorbonne, actualmente es investigador principal del CONICET por la Universidad Torcuato Di Tella, y profesor, entre otras asignaturas, de Historia Económica en la Universidad Nacional de Luján, la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Andrés también posee una abundante producción expresada en capítulos de libro, en artículos publicados en revistas especializadas del país y del extranjero, en temas de historia económica argentina y en áreas como banca, finanzas, Estado y servicios públicos, hasta 1930. De esa profusa
producción quiero destacar su libro Las inversiones extranjeras en la Argentina, 1860-1914, un libro editado en coautoría con Marcelo Rugger, Los derroteros del Estado empresario en la Argentina, y ha editado, compilado también otros libros muy citados, leídos, como Americanización, Estados Unidos y América Latina en el siglo XX, junto con María Inés Barbero, y esos estudios sobre la historia de los ferrocarriles argentinos entre mediados del siglo XIX y mediados del XX, con Jorge Sbarzer y Teresita Gómez. Bueno, también brevemente, para darte la palabra, Andrés, y que hagas uso de tus 20 minutos. Sí, bueno, muchas gracias Silvia, muchas gracias Juan y Marcelo. Bueno, Juan insistiendo desde hace ya años en la participación de este simposio, creo que en 2019 ya podemos hablar de que es un simposio con orígenes antiguos. Y bueno, que finalmente se hace en este contexto de pandemia, al cual ya nos hemos acostumbrado bastante, se ha naturalizado bastante. Bueno, me pareció estupenda la idea de incorporar a Carlos y a Luis, y me pareció también, y insistí con protesta de los dos colegas, en la idea de que pudiéramos tenerlos como apertura y cierre, porque bueno, son los dos colegas que han tenido, digamos, sobre sus espaldas el armado de lo que podríamos llamar hoy historia económica latinoamericana, ¿no? Si queremos darle una dimensión concreta, en alguna medida. Carlos, recuerdo desde los principios de los 90, fue el animador para que la patota latinoamericana participara en los congresos internacionales de historia económica y, digamos, y siempre tratando de hacer contactos, bueno, con un compatriota de Luis que en ese momento estaba al frente del BID y podía proporcionarnos algún tipo de apoyo financiero para los pasajes y ese tipo de cosas. Y, digamos, permitió armar un espacio común, ¿no? de investigadores latinoamericanos en ese punto, que posteriormente reforzó con sus estudios de historia bancaria, de los cuales es el animador, digamos, del concepto de estudiar la historia bancaria y financiera a nivel latinoamericano. Y lo mismo decir de Luis, que en realidad ha sido, después de Carlos, el otro gran, digamos, referente latinoamericano que hemos tenido en la Asociación Internacional de Historia Económica, y además el tesorero a rabiar durante muchos años, durante unos cuantos años, de esa asociación que nos ha perseguido a las asociaciones nacionales para garantizar nuestra cotización en ese evento, ¿no? Así que, digamos, su figura ha tenido mucho relieve, pero además, en el caso de Luis sobre todo, está la otra construcción que hemos tenido, que es la de los congresos latinoamericanos de historia económica, que ha sido una construcción compartida, ¿no? De hecho, en tiempos en que estaba Susana Bandieri al frente de la asociación y yo como vice, estaba, bueno, Luis invitó a una reunión preparatoria para esto que serían los CLADE en el 2006, que se terminó por consumar en 2007, y donde también el capítulo mexicano, digamos, con Luis Jauregui digamos, entre otros, fue partícipe y animador, ¿no? Digamos, de esta reunión, que hoy día cuenta con varios países más y asociaciones que se han ido formando un poco a imitación, no a imitación, siguiendo nuestro modelo, ¿no? Desde ya los colegas brasileños y los colegas que ya venían trabajando de antes, sobre todo con la figura de Tamas, que hasta que falleció, y luego de muchas, digamos, camadas jóvenes, y en Chile, Perú y otros que se han ido formando las asociaciones a posteriori, ¿no? En Colombia, a posteriori de esa iniciativa regional que nosotros planteamos en ese momento, ¿no? Y desde la Argentina, en realidad,
lo que podemos decir a nuestro favor es que quizá hayamos sido institucionalmente el experimento más temprano, ¿no? de generar un espacio, digamos, de reuniones sobre historia económica, que siempre estuvo abierto a la participación de colegas de otros países, y ante todo de la barra brava uruguaya, que siempre ha cruzado el charco, y en la cual Luis, junto con Raúl Jacob, digamos, fueron las primeras figuras, ¿no? Menciono a Raúl porque, bueno, en el caso de Luis tenemos su soberbia historia económica de América Latina y los estudios que al principio de solitario venía haciendo sobre crecimiento económico, datos cuantitativos del crecimiento y una serie de reconstrucciones de series que en buena medida no, digamos, pasaban de largo y no llamaban la atención a una historia económica por ahí mucho más ceñida a lo social, que era la tradición nuestra, ¿no? La tradición en América Latina, donde la historia económica ha surgido básicamente de las filas de la historia, ¿no? Y por ahí en contraste con la tradición más anglosajona, donde ha surgido en el seno de los departamentos de economía, ¿no? Pero quiero decir que, bueno, y en el caso de Raúl ha sido también otro de los animadores de esta beta especial de historia bancaria y financiera, a la cual, digamos, ha aludido y nos ha ilustrado bastante bien Carlos. Y yo en ese punto me abstengo porque en buena medida sería inflar. Hemos tenido una experiencia hace unos pocos meses, por ahí Juan recuerda, bueno, Marcelo sin duda, que fue las reuniones de la Asociación de Investigadores de Historia, Asociación Argentina de Investigadores de Historia, que un poco una asociación surgida posteriormente, que es la Asociación de Historia Económica, pero digamos con fines más amplios, y que nos animó a hacer una pequeña mesa en ese momento a Martín Basselman y a mí sobre la historia económica hoy. Y en realidad lo que en ese momento se nos ocurrió a ambos, y digamos, y ahora no se me ocurre otra cosa, era hacer un pequeño mapeo de lo que había sido la trayectoria, ¿no? De las jornadas, de la disciplina medida por las jornadas de historia económica que se han ido desarrollando, ¿no? Y en ese punto lo curioso era que tanto Martín como yo éramos cultores de una disciplina que, si lo miramos cuantitativamente en las jornadas de historia económica, y yo diría argentinas, e incluso latinoamericanas en menor medida, ¿no? Lo financiero y bancario es claramente minoritario. Yo diría que lo bancario es casi, digamos, un emprendimiento individual que hemos tomado algunos en distintos momentos. Bueno, Marcelo con su tesis, Noemí Girval en su momento, Samuel Amaral allá lejos también, y yo, digamos, manteniendo en esa línea, pero que en realidad es una de las líneas que está en la historia económica y no la más representativa, por más que a uno le guste y uno considere que debe ser muy tomada en cuenta y un tema central, ¿no? En este caso, hablando de lo que nos convoca acá, que son las jornadas de historia de la industria, uno podría decir que en parte la historia industrial surgió o como foco de interés en el seno, digamos, de la historia económica, de una manera paulatina, ¿no? Porque en realidad con esta característica de una historia o una historia económica desarrollada, no exclusivamente, pero mayoritariamente por historiadores, la historia industrial apareció primero vinculada con los ingenieros clásicos, Dorfman y Ortiz, que originariamente se animaron a promover la investigación en ese campo, y luego con los economistas interesados en la problemática del desarrollo, ¿no? Que lo enfocaron desde un punto de vista macroeconómico. Durante varias décadas, digamos, ese tipo de corriente de estudio quedó ceñida en ese campo, y es recién hacia los años 80 que se anima, digamos, distintas camadas de historiadores a brevar allí, y de alguna manera se empieza a reflejar en las jornadas de historia económica paulatinamente. En un principio muy ligado con la historia empresarial,
porque desde el punto de vista de los historiadores aparecía como la vía más accesible para que los historiadores pudiéramos decir algo, el focalizar en empresas individuales y en recorridos individuales, en trayectorias que pudieran, digamos, ilustrar más, digamos, concretamente o bajo la perspectiva de los actores, aquello que, digamos, se planteaba en las estadísticas, ¿no? Y es así como, digamos, la historia industrial, de la mano de la historia empresarial, aparecen en las jornadas de historia económica, que en realidad tuvieron formatos muy disímiles, hasta que en 2002 empezaron a desarrollarse bajo el formato de mesas generales, muy distinto de las otras asociaciones. En realidad, las jornadas de historia económica empezaron desarrollándose sin ningún tipo de mesa, porque eran poquísima gente, 20, 25, y en todo caso se ordenaban a lo largo de los 2 días o lo que durara en base al orden temático que tenían, ¿no? Y en los años 90, digamos, al tomar mayor vuelo, tomó también vuelo la idea de generar simposios, como es común en la mayoría de las asociaciones, organizados o propuestos espontáneamente por los participantes o por alguno de los participantes, que convivieron con un esquema de mesas generales básicas, entre las cuales justamente empresas y empresarios, empresas e industria, apareció ya a fines de los 90 como una de ellas, ¿no? Y a partir de 2002, cuando se adopta finalmente el formato obligatorio, 2002, un año, digamos, de gran parate económico, también el año en el que Buenos Aires fue sede del Congreso Internacional de Historia Económica y que no había demasiada fuerza y energía para organizar una mega reunión nuevamente. Se venía en las jornadas de historia económica haciendo reuniones multitudinarias con gran participación latinoamericana, porque el esquema de los simposios permitía precisamente las iniciativas de colegas de países vecinos, o no tan vecinos como los mexicanos, y sobre todo brasileños, que, digamos, llevaron el indicador, digamos, de número de simposios. Creo que en algún momento hice una cuenta, pero, digamos, llevaron a más de, diría, casi 400 participantes hacia fines de los 90 y el año 2000. Luego eso bajó casi a 100 en el 2002, cuando se adopta el sistema de mesas, y ahí aparecen por primera vez, apareció tempranamente o, digamos, precozmente en las 2 reuniones previas, conviviendo con simposios, pero en este caso en que se formalizó todo en una docena de mesas, una de esas 12 mesas era de industria y empresas, o empresas e industria, que, digamos, se va a desglosar en 2006, y prácticamente va a ser el año en que va a tener mayor asistencia en las jornadas de historia, en el marco de las jornadas de historia económica, en ese momento con entre 40 a 50 ponencias, prepara un poco previendo lo que en el 2007 iba a ser el lanzamiento de las jornadas de la industria, ¿no? Que fue un poco esa idea de, junto con el lanzamiento de la revista, sin duda, fue esta idea de poder generar un espacio específico para una disciplina que estaba teniendo un peso significativo y que ya no era simplemente la historia de la industria contada por los historiadores o vista a través de las empresas, sino en el formato que hoy se está presentando, ¿no? Estudios sectoriales, estudios macroeconómicos, junto con los estudios de actores y demás, ¿no? De manera que por ahí, en ese punto, diría que estas historias se entrelazan, y que historia industrial junto con historia empresarial, que han tenido muchas veces ponencias que cuesta mucho diferenciar entre sí, digamos, en su composición, digo, pero han estado siempre entre las 5 o 6 mesas más concurridas y con más peso que ha tenido la jornada de historia económica hasta la última que se hizo en el 2018, ¿no? Lo cual
no es poco decir, y que marca, digamos, que uno de los focos importantes. Y el otro, bueno, la revista H Industria, me parece que ha ocupado un lugar que en su momento lo tenía una revista decana de la economía argentina, como es Desarrollo Económico, pero cuyo formato se ha ido desdibujando o reorientando hacia, digamos, itinerarios no del todo claros, pero que justamente en los 60 y 70 era el reservorio a donde se iba a mirar para ver qué había escrito y debatido acerca del desarrollo económico, de la industria y demás. Creo que H Industria ahora está cumpliendo ese papel, ¿no? Es un lugar, un ámbito donde uno puede encontrar todo aquello que se ha publicado y discutido sobre este espacio, y creo que eso es un aspecto no menor. Dentro de ese campo, digamos, mi participación durante algunos años, que siempre Marcelo y Juan me han digamos, empujado a tener alguna parte, fue, digamos, fue presentándome de una manera que provocaba cierto escozor en la concurrencia, ¿no? Como un hombre de los servicios. Porque en realidad cuando se llamó Industria y Servicios, en realidad, como bien relataba Silvia, mi mayor, digamos, relación con el área, hasta que hice alguna incursión individual en industria láctea y alguna otra cosa menor, fue por el campo de los ferrocarriles y el transporte, que, digamos, dentro de este esquema ha quedado dentro del sector servicios, que nuevamente en el esquema de historia económica, primero funcionó en mesa común con industria y luego pasó a ser un sector aparte, ¿no? Pero nuevamente el campo de los servicios ha quedado muy vinculado con una problemática muy argentina y latinoamericana, que son los transportes. En esta última reunión que mencionaba que animamos con Martín, Martín hizo una interesante posición que espero que pronto se publique cuando nos están amenazando con que presentemos por escrito lo que dijimos, y él lo tenía bastante bien hecho, como comparación del perfil, digamos, de temas y de mesas temáticas o de simposios que ha habido, por un lado, entre las jornadas argentinas, las latinoamericanas y las internacionales, ¿no? Es decir, comparando el último congreso de Boston con el congreso de Chile y el de Santa Rosa nuestro, ¿no? Entonces, un poco lo que surgía era cierto perfil idiosincrático que marcaba un mayor parentesco entre las jornadas argentinas y las latinoamericanas, y que las diferenciaba de las internacionales, digamos, sin estar claro por qué, pero en el fondo, digamos, me parece que esa matriz, por un lado, de una historia económica desarrollada en forma mayoritaria por historiadores, con un campo, digamos, de inquietudes, digamos, particulares, frente a un campo en donde norteamericanos, ingleses, australianos y algunas otras disciplinas, cada vez más, Holanda y algunos más, vienen desarrollándolas desde el campo de los departamentos de economía, y por el otro lado por las problemáticas de estos países, ¿no? Es decir, el papel del Estado aparece como un tema crucial. En el caso argentino, lo que es singular y digamos, a mí me sorprendió porque lo había notado para jornadas anteriores, pero en realidad se puede apreciar hasta la última, es el peso destacado de la mesa de historia agraria, ¿no? O sea, la historia agraria finalmente para la Argentina, sea porque en el pasado se buscaba en el régimen de la propiedad la clave de los problemas de la Argentina, sea porque en estas últimas lustros o décadas el sector agropecuario ha tenido un empuje grande y el problema de cómo se reparte esa renta ha vuelto también a estar en el tapete, ha llevado a que por distintos motivos, en una primera etapa más interesados en el siglo XVIII-XIX y ahora en el siglo XX, la historia agraria ha jugado un papel importante, mayor que en
digamos, en su símil latinoamericano, pero igualmente completamente desproporcionado del símil europeo, ¿no? Creo que las instituciones públicas y el papel del Estado es otro de los rubros que, bueno, estoy hablando un poco ahora de memoria, que Martín había marcado. Y en el caso de la historia financiera, es precisamente, como bien señala Carlos, uno de los campos donde nuestro equivalente internacional tiene para mostrar más que nosotros, ¿no? Es decir, ha habido, digamos, un mayor interés por las crisis financieras internacionales, quizá porque el Congreso de Boston fue de alguna manera convocado bajo el lema de estudiar la globalización y sus límites, y de alguna manera apareció muy, digamos, muy fuerte la cuestión de la globalización financiera y, digamos, la crisis a lo largo de la historia y demás, ¿no? Así que, bueno, esas son algunas, digamos, reflexiones que voy tirando y creo que ya me he aproximado al límite virtual o material del tiempo asignado, así que podría cortar acá y, en todo caso, si después hay tiempo, retomamos lo que sea para el debate, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Rescato esta historización que hiciste del campo de la historia económica con ese mirador que son las jornadas nacionales, las jornadas de la Asociación Argentina de Historia Económica, los CLADE, los latinoamericanos y los internacionales. Y bueno, tengo que decir que buena parte de quienes están presentes en este panel nos cruzamos en esas instancias, en las jornadas de historia económica, en los CLADES o en los internacionales, e incluso está presente una de las presidentas, Noemí Girbal. Creo que Noemí era presidenta de la asociación cuando yo presenté mi primera ponencia en la Jornada de Historia Económica Argentina, así que seguramente hay una intervención en el chat de Noemí que voy a leer al final, voy a recuperar al final, así que bueno, me parece que hay temas como para, sí, efectivamente, fue durante tu gestión que presenté mi primera ponencia en la Jornada de Historia Económica. Ahora entonces le vamos a dar la palabra a Luis Bértola, que ya lo presentó, lo presentaron Carlos y Andrés, pero yo voy a decir algo porque, bueno, Luis Bértola es doctor en Historia Económica por la Universidad de Gotemburgo en Suecia, es profesor titular de Historia y Desarrollo Económico y Social en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, de nuestro vecino Uruguay. Bueno, fue decano de esa facultad, prorector de la Universidad de la República, director de la Agencia Nacional de Innovación e Investigación, es investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, académico de número de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, y actualmente quiero mencionar que coordina la red de investigación sobre las secuelas económicas y sociales de la pandemia, algo que indudablemente se ha convertido en una temática a desarrollar, bueno, a explorar. Luis ha dictado, bueno, seminarios, cursos de posgrado en numerosísimas universidades de América Latina, de América en general y en Europa, ha actuado como consultor en organismos como el BID, la CEPAL, la OIT, entre otros, y también cuenta con una amplia producción, imposible de reseñar en unos pocos minutos, pero voy a resaltar, como lo hicieron quienes me precedieron, o los anteriores expositores en realidad, el libro publicado junto con José Antonio Campo, El desarrollo económico de América Latina desde la independencia, que además de ser lectura obligada para las y los latinoamericanistas, ha recibido al menos, que yo sepa, el premio Vicens Vives de la Asociación Española de Historia Económica. Pero bueno, sin más y de nuevo sin poder reseñar más que brevemente la trayectoria de Luis, adelante con tus 20 minutos y después abriremos el debate.
Bueno, muchísimas gracias. Creo que es la primera vez que tengo 3 presentadores. Es realmente para mí un gran gusto estar aquí y poder agradecerles esta invitación para compartir con este amplio y dinámico grupo de investigadores y con los queridos colegas que están en este panel, con quienes recordaba, compartimos un panel hace no mucho, cuando apareció lo de la pandemia y tuvimos que inventar cómo pararnos frente a esta situación tan complicada. Es muy difícil hablar del tema de la historia económica en América Latina hoy, entonces voy a elegir tocar tres temas un poco dispersos. Uno, el tema de la institucionalización de la historia económica, algo a lo que ya tanto Carlos como Andrés hicieron referencia. Me va a costar cumplir con los 20 minutos clavados que usó Andrés, fue un tiempista. El segundo tema del que quiero hablar son algunas reflexiones muy generales sobre algunas tendencias más recientes de la investigación en historia económica, probablemente no tanto en América Latina, pero que impacta mucho sobre latinoamericanos. Y tercero, voy a hablar un poco, ya que estamos en unas jornadas de historia de la industria y los servicios, voy a concentrarme un poco más en el estado de situación en este campo, ¿no? Pero de manera muy superficial y señalando algún hecho estilizado que no es el mismo hecho estilizado, que no coincide exactamente con el de Andrés, pero que puede ser complementario. El primero es sobre el tema de la institucionalización. Y yo creo que hoy es un momento muy adecuado para hablar de la institucionalización de la historia económica en América Latina. Entonces acá me reservé para felicitar especialmente la creación del Centro de Estudios de Historia Económica de América Latina. Han hablado de esto, fue muy emocionante cuando hace ya creo que un par de años recibí la invitación para la inauguración. Lamentablemente eso iba a ser presencial, ya me imaginé los brindis y la alegría. Lamentablemente todo eso no sucedió, lo estamos haciendo de manera un poco postergada, pero bueno, realmente para mí es una gran alegría recibir esta noticia y ver cómo ustedes siguen avanzando en este tedioso proceso de interacción de siglas complicadas, pero que detrás de esa interacción de siglas hay procesos reales de investigación, gente trabajando, y la verdad que es sumamente reconfortante ver cómo se ha dado un paso más en la construcción institucional. Y creo que decía que era un momento oportuno porque fíjense que este mes de agosto tenemos las jornadas de historia económica del Uruguay, que como son mañana y pasado no las puedo promocionar porque compite con este evento, entonces las nombro al pasar, no lo registren. Pero la semana que viene tenemos las jornadas peruanas y la otra semana, a fin de agosto, tenemos las jornadas chilenas de historia económica. Y en la segunda mitad del año, si no entiendo mal, tendremos las argentinas y hacia fin de año tendremos las brasileñas. Y en junio se realizaron las mexicanas. Entonces, me parece que no es puramente anecdótico esto. Fíjense que si yo sumé más o menos los trabajos que se presentan, y en el correr de estos meses por lo menos se van a presentar 500 comunicaciones en las distintas organizaciones de historia económica de América Latina. Y creo bueno, que muestra a las claras la vitalidad que está teniendo este campo de investigación, que tal vez en número no sea muy importante, pero que creo que todos coincidimos que estamos asistiendo a un proceso muy fuerte de profesionalización de la investigación en historia económica.
También es bueno señalar que desde la mitad del año pasado funcionó un seminario iberoamericano de historia económica que organizamos junto con Carlos Marichal y con gente de la Universidad Carlos III de Madrid y la de Barcelona, que nos permitió mantener en medio del distanciamiento de la pandemia, nos abrió la oportunidad, como en muchos otros campos, de tener una comunicación muy fluida, donde han participado no menos de 300 colegas en las distintas sesiones que tuvimos, y esta actividad va a continuar en la segunda mitad de este año. Creo que pronto saldrán avisos, yo ya me he desvinculado, cumplimos una etapa y ya dimos un paso al costado. Carlos también trabajó al principio con esto. Y creo que, bueno, tenemos también buenas alternativas de posgrados. Como ya se ha mencionado acá, tenemos varias revistas en la región, no voy a abundar sobre eso, y la revista H Industria es uno de los baluartes que tenemos, aunque creo que todavía podemos seguir dando saltos de calidad en este campo. En fin, yo digo, la historia económica mantiene un muy buen ritmo de consolidación en América Latina, y sigue conglomerando una masa activa muy fuerte, y creo que este es un proceso acumulativo que yo creo que empezó muy de a poco, principalmente en los años 90, con un proceso de reconversión muy fuerte después de la crisis paradigmática, si se quiere, de los años 70 o 80, y creo que a todos nos debe dejar bastante satisfechos como para seguir trabajando. Y bueno, no mencioné a los CLADE, que yo creo que se han mantenido, si no recuerdo mal. El próximo CLADE es en Perú el año que viene, tal vez estoy jugando un poco de memoria, me corregirán. Eso era lo primero, y que me parecía que era pertinente hacer este recorrido para ubicar este logro del centro en un contexto más amplio. Luego, quería hacer algunas reflexiones generales sobre algunas tendencias que me preocupan un poco del futuro de la historia económica, y de repente de la historia económica que, como decía Andrés, que viene más un poco del lado de la economía. A mí me da la sensación de que seguimos reviviendo viejos debates y viejas confrontaciones de paradigmas teóricos y metodológicos siempre remozados. Los que me conocen saben que yo siempre defendí mucho la cuantificación en la historia económica, incluso cuando venía a las jornadas argentinas, y muchas veces me hacían sentir que los números eran de derecha, cosa que yo, que me considero una persona progresista, siempre era sospechoso porque trabajaba con números y eso no podía estar muy bien. Pero bueno, yo traté siempre de enfatizar que lo que diferenciaba una buena historia económica cuantitativa de la New Economic History no era el manejo de los números, sino el manejo de la teoría. Que la New Economic History, si hay algo que tenía, era la teoría neoclásica, como trasfondo de los intentos de demostración empírica. Tal vez yo estoy extralimitándome un poco en ese juicio, pero en fin, yo insisto que creo que la cuantificación es algo muy necesaria, muy importante, pero bueno, es una cuantificación que tiene que ser manejada bajo, digamos, principios teóricos, hipótesis y trabajos bien fundadas, concretos, que sean históricos, que sean contextualizados y que tengan apoyo de evidencia histórica concreta, con un fuerte respaldo cualitativo, podría decirse. Y al mismo tiempo, a mí siempre me preocupó la historia sin teoría, ¿no? Esa historia que yo creo que avanzó mucho ante las crisis de los grandes paradigmas teóricos. Me parece que muchos colegas tendimos muchas veces
a refugiarnos detrás de la construcción de una evidencia que se suponía que hablaba por sí misma, pero como todos sabemos, la evidencia no habla por sí misma. ¿A qué viene todo esto? A que yo hoy, a pesar de tener esta tradición de trabajos muy cuantitativos, me siento a su vez muy ajeno a algunas tendencias más recientes que yo no sé cómo llamarles, pero tal vez la podría llamar como de historia compacta, ¿no? Que es aquella idea de que yo junto un montón de información cuantitativa de hace 500 años, la comparo con información cuantitativa de 500 años después, hago uso un poco liviano de algunos principios teóricos, corro un conjunto de regresiones y modelos y saco conclusiones categóricas sobre persistencias históricas o cambios históricos. Creo que con el gran desarrollo de los distintos métodos de procesamiento de datos y con el acceso a mucha nueva información, yo creo que corremos un poco el riesgo de caer, tal vez se me vaya un poco la mano con este juicio, pero a una especie de videojuego histórico con un montón de datos y de construcciones livianas, y me preocupa un poco la construcción de una historia compacta que termina haciendo supuestos teóricos bastante simples, bastante livianos, y que, en fin, me parece que puede ser muy seductora para las generaciones jóvenes por el uso de métodos muy sofisticados y por su parentesco con muchas de las cosas que se pueden hacer hoy con el tratamiento de datos, pero que me parece que nos pueden conducir a una percepción un poco liviana y superficial de los procesos históricos. Con esto no quiero aparecer como una especie de ludista de los nuevos métodos cuantitativos. Siempre trato de manejarme en una actitud de respeto y de diálogo, pero creo que me interesa poner esta advertencia porque me parece que es una seducción que puede atrapar a muchos de nuestros jóvenes estudiantes de posgrado que van con todo ilusión y a mí me parece muy bien a realizar sus doctorados en Estados Unidos y en Europa. Finalmente quería hacer algunas reflexiones sobre el propio tema de dónde está la investigación en el tema de la industria y los servicios. Y yo un poco estuve revisando los programas justamente de todas estas jornadas que están por tener lugar y algunas de las jornadas que se realizaron. Por ejemplo, no pude mirar el programa de las brasileñas que vendrán, pero sí pude mirar las últimas que fueron. Y fíjense en estos datos, referidos a la investigación y a la industria. En el Congreso Peruano de Historia Económica, que se va a celebrar la semana próxima, no hay ninguna mesa sobre industria entre las 14 actividades planificadas. En las jornadas uruguayas, que se celebran mañana y pasado, de las 33 presentaciones, hay una o dos que tratan de actividades industriales con un criterio muy laxo, ¿no?, para caracterizarlas. En el Congreso chileno, que tendrá lugar a fines de agosto, de unas 45 ponencias, solamente 2 tratan de la industria. Y en realidad tratan del desarrollo del sector energético, ¿no?, cómo algunas industrias han absorbido o han hecho cambios en su matriz energética. En el Congreso Mexicano de Historia Económica de junio pasado, ninguna de las 22 mesas trató la industria.
En el Congreso Brasileño de Historia Económica del 2019, el 13º, el 14º se va a realizar este año, a fin de año, entre más de 120 ponencias pude encontrar no más de 5 o 6 sobre desarrollo industrial. Brasil. Y acá viene mi complemento hecho estilizado con Andrés. El excepcionalismo argentino. Como siempre, ustedes son diferentes, son excepcionales. Argentina, además de tener estas jornadas de la industria y los servicios, en las jornadas de la Asociación Argentina de octubre próximo, hay 3 o 4 mesas de las 17 que tienen que ver con la industria. Entonces, la pregunta es, ¿por qué ha perdido peso el estudio de la industria en la historia económica latinoamericana? Porque así como el tema de la transición agraria, el desarrollo agrario, siempre fue un clásico en todas nuestras economías, como no podía ser de otra manera, reconozcamos que siempre la industria y la industrialización, sus pros, sus contras, sus fracasos, sus debilidades, ha sido otro clásico de todos los congresos y de buena parte de nuestra historiografía. ¿Por qué ha desaparecido? Porque vamos a decir la verdad, salvo el excepcionalismo argentino al que voy a tratar de referirme al final, podemos decir que la industria prácticamente ha desaparecido de la investigación en historia económica de la región, o es sumamente débil. Entonces, yo digo, me pongo a pensar, a ver, ¿qué hipótesis podemos tener sobre por qué desapareció? Pues lo primero es, a mí me gusta siempre recordar una frase de Colin Lewis, el historiador económico inglés de la London School, que en una conferencia que dio en un congreso de historia económica brasileño, más o menos él acusaba, lo pongo entre comillas, ¿no?, a los latinoamericanos de no estar interesados realmente en la historia económica, que los latinoamericanos lo que estaban interesados era en su futuro, y que para lo único que querían la historia económica era para ver cómo resolvían sus problemas del presente. Querían, no era como una curiosidad auténtica por la historia, sino que a través de la historia la usaban para resolver los problemas del presente. Y yo le dije que tenía toda la razón, y que yo estaba orgulloso de eso. Y a mí me parece que hay como una idea de que mientras que los países desarrollados con su industrialización y el proceso de desarrollo formaba parte como de su historia, como los problemas del desarrollo y la historia económica, para nosotros esas etapas históricas formaban parte de nuestro presente. Eran un desafío que nosotros todavía estábamos por cumplir. Si se quiere, con una visión un poco mecánica de que todos los vamos por la misma dirección y todos llegamos más o menos al mismo destino. Entonces, si fuera eso cierto, es claro que los procesos posteriores de desindustrialización, tanto en los países desarrollados, saquemos a China, como en la propia región latinoamericana, hace perder un poco el interés en la industrialización como el camino al futuro, y estudiar éxitos y fracasos de la industria parece perder, digamos, riqueza o importancia si es que queremos entender nuestro futuro. Es una hipótesis, ¿no?, para poner arriba de la mesa. No estoy diciendo que esa sea la principal explicación. Y eso tiene que ver también con lo que podríamos decir que es la crisis del enfoque del catching up, ¿no? Es decir, que nuestro camino futuro pasa por copiar las trayectorias estructurales, industriales, que recorrieron los países desarrollados.
y que tal vez haya que pensar de otra manera, y que también esa crisis entra un poquitito también conjuntamente con los temas ambientales. Entonces, los temas ambientales parecen querer decirnos que la industria no es el camino, porque la industria es extractiva, termina siendo extractiva, termina destruyendo el medio ambiente. Creo que otra hipótesis de por qué la industria pierde interés, y tal vez es muy elíptico, esta hipótesis puede que sea un poco elíptica, es también el impacto de las medidas del desarrollo humano y los sesgos que conlleva. El concepto de que el desarrollo humano son 3 variables y que, como dicen, hay unos como nuestro querido colega Leandro Prados, tenemos mucho más para ganar por la expectativa de vida y la educación que por el PIB, ¿no? Que por el PIB per cápita. Entonces, eso también nos pone a decir, no tan productivista, no tanto cambio estructural, no tanto industria, la cosa va más por el lado más de los logros sociales. Creo que hay otro cambio teórico también que ha pesado, y es, bueno, en alguna época también podía estar la idea de que el cambio tecnológico era inherentemente más importante a nivel del sector industrial y no tanto en otros sectores, y hoy tal vez tenemos una visión un poco más sistémica. La importancia del cambio tecnológico en el agro creo que nunca estuvo fuera de discusión, pero que el de la industria podía ser más importante, y hoy en día vemos cómo los servicios modernos también son escenarios de cambios tecnológicos muy importantes, y eso tal vez también pueda haber contribuido a quitarle un poco de atractivo al estudio de la industria. También podría señalar que una hipótesis, la paradoja de la industrialización, de que en un estudio, hay miles de estudios, pero perdonen que haga referencia a uno que yo hice hace unos años, que presenté en Boston, que mostraba que durante el proceso de industrialización fue mucho más fuerte, se podía constatar fuertemente en 6 países de América Latina. Pero en esos 6 países, los que habían logrado conjugar industrialización con reducción de las desigualdades eran los que habían tenido un proceso de divergencia mayor con los países desarrollados. Léase Argentina, Chile y Uruguay. Fuerte industrialización, reducción de la desigualdad, desarrollo del estado de bienestar, fuerte proceso de divergencia con los países desarrollados. Y los países, otros países que lograron industrializarse bastante, como Brasil y México, no lograron converger muy firmemente, aunque Brasil sí lo hizo en parte, pero no lograron reducir las desigualdades. Entonces, no tenemos, la industrialización no fue el casillero vacío de Fein-Silver. El casillero, en el periodo de industrialización, siguió siendo un casillero un tanto vacío. Pero yo diría, el predominio más importante de por qué no estudiamos la industria, yo creo que es el predominio del mainstream en economía. Es el débil desarrollo, me parece a mí, del conjunto de teorías que ponen mucho más énfasis en la lógica de la transformación estructural, del vínculo entre la transformación económica y los cambios tecnológicos, y el vínculo entre todo esto y los sistemas de bienestar. Creo que hay un aspecto ideológico importante que contribuye a la pérdida de interés en los estudios de la industria. Y acá me obligo a decir, bueno, pero ¿y por qué yo creo que hay que seguir estudiando la industria? Tenemos muchas razones. Yo creo que la industria sigue condensando una muy buena parte del cambio tecnológico, y que sectores industriales son los que generan muchos de los insumos que permiten transferir la dinámica del cambio tecnológico a otros sectores de la sociedad, y porque la industria sigue condensando capacidades
extremadamente fundamentales, diría yo, para sostener procesos de desarrollo. Porque también la industria, y aquí me voy un poco contra las teorías del decrecimiento, yo creo que si nos ha mostrado algo la industria es la capacidad de agregar creciente valor a los recursos naturales. Es decir, que la industria ha demostrado tener una gran capacidad de ahorro de materiales. La sociedad en general y los servicios modernos mucho más, sin lugar a dudas. Claro, una cosa es tener un patrón de desarrollo que es capaz de hacer eso, pero que de todas formas tiene acceso a recursos naturales todavía muy numerosos e importantes. Otra cosa es el contexto actual, donde asumimos que tenemos que enfrentar una gran transformación de los patrones de producción. Y porque creo que el desarrollo sigue estando orientado a la producción y el acceso a una creciente cantidad de bienes y servicios. Y también pienso que el estudio de la industria, sus pros y sus contras, sigue conduciéndonos a encontrar caminos para entender las trabas que aún hoy, en otro contexto y tal vez con otros desafíos de transformación estructural y productiva, las mismas fuerzas que explican los límites, los retrasos, los bloqueos a una industrialización que todos sabemos que fue muy inconclusa y muy insuficiente en América Latina, probablemente las mismas fuerzas que constituyeron ese bloqueo son las que hoy puedan seguir bloqueando otro tipo de desarrollo. Y finalmente me pregunto, ¿por qué la excepcionalidad argentina? Ustedes sabrán mejor que yo interpretarla. Yo tiro 4 posibles explicaciones. Primero, un peso importante en el colectivo académico argentino de miradas heterodoxas. También un peso muy importante a nivel nacional, y acá tengo que ser muy cauto, pero perdonen si cometo algún exceso, la fortaleza de un bloque político ideológico, mezcla de populismo, desarrollismo, nacionalismo, que tiene una fuerte presencia en el mundo académico, y creo que Argentina también tiene una base industrial fuerte. Pero sin embargo, la existencia de una base industrial fuerte no es condición necesaria para tener investigación en historia económica, porque ya vimos que otros países latinoamericanos que tienen una base industrial fuerte no hacen investigación en historia económica. Y finalmente, yo creo que hay una variable que lo explica todo, que es la existencia del Centro de Estudios y la revista de Historia de la Industria Argentina. Sin dudas que esa es la variable que contribuye mucho más a la explicación de esta excepcionalidad. Vuelvo a agradecerles esta invitación, a felicitarlos y a reiterarles que siempre es un placer para mí cruzar el charco, aunque más no sea de forma virtual. Gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. Has abierto otros ejes de debate. Perdón, se me había acabado el audio, se me había apagado el audio. Ah, ¿te quedó algo por decir? Bien, te escuchamos. Ah, bien, bien. Bueno, digo que abriste otros ejes de debate y tenemos por suerte un rato, así que yo diría que es posible abrir los micrófonos, hacer intervenciones, comentarios. Hay algunas intervenciones ya en el chat, no sé si quienes escribieron prefieren que lea o quieren tomar la palabra. Las intervenciones inicialmente estaban vinculadas a la historia financiera, a la
a la historización sobre la Asociación de Historia Económica y la institucionalización del campo, digamos. Y bueno, y finalmente algo que tiene que ver con el planteo de Luis sobre la teoría que está atrás de los números, ¿no? Y la necesidad de contar con una epistemología para entender la realidad latinoamericana. Pero bueno, Marcelo quiere tomar la palabra, así que yo diría, no sé, Marcelo, si querés iniciar vos y después... Sí, no sé, estaban algunos comentarios de Noemí, pero no sé si vos los vas a leer o Noemí quiere... Que me diga Noemí si quiere intervenir o se los Sí, puedo ¿no? leer. ¿Está Noemí? Sí. No, Bueno, lo mío, perdón, lo mío fue sí. solamente un agregado, porque la historia del Banco Provincia dio mucho que hablar y porque tuvo un pleito político muy grande, eran los tiempos del peronismo y bueno, hubo muchas presiones para cambiar esto que finalmente logramos destrabar y que no fue sencillo, porque esos 2 tomos que salieron tanto dinero, que tienen una ilustración extraordinaria y que se trabajó con todo el archivo, se quiso repartir, y lo que digo es textual, por los dibujitos que tenía entre los tobas del Chaco para que pudieran divertirse. Así que eso nos llevó a muchos enfrentamientos entre la dirigencia del banco, que por algún momento casi quiebra, y la por entonces esposa de Duhalde, que fue la que finalmente nos permitió destrabar esto, por una razón más política y de conveniencia personal que porque le interesara destrabarlo. Pero fue mucho trabajo y muy intenso. Y se publicó también en inglés, y bueno, el Banco de Tokio nos dio una gran mano para destrabarlo, porque no podíamos hablar de esa obra. Fue muy duro, realmente fue muy duro. Así que solamente quería ponerlo de manifiesto porque fue una tarea compleja. Cuando la política metió la cola, como dijo bien Carlos Marichal, ¿no? Cuando la política mete la cola, a veces la situación se pone compleja. Solamente eso. Y lo demás, nada, recordar que fui la primera presidenta de la Asociación de Historia Económica en el 96, cuando no había cupo por género. Así es que tuve la enorme responsabilidad de reemplazar en ese momento recientemente fallecido, Juan Carlos Grosso. Así es que sí pude frecuentar con Tamás y con Raúl las reuniones de las asociaciones de historia económica de América Latina, que para mí fue un gran honor. Así es que solo eso, nada más. Gracias por el espacio. Gracias, Noemí. Gracias, Noemí. Ah, Yo diría, Marcelo, que sí, intervengas y en todo caso sí. que en el chat anoten, vayan anotando. Bueno, no, simplemente yo quería, bueno, primero decir que también como Silvia, mi primera presentación en unas jornadas de historia económica fueron precisamente cuando Noemí dirigía la asociación, también para esa época, digamos. No, y siempre agradecerles enormemente a los expositores por las perspectivas. Siempre es un gran gusto escucharlos, y bueno, también me siento muy interpelado desde el punto de vista de la historia financiera o de la historia económica en general y cómo uno ve la historia económica y las perspectivas de la historia económica, pero como siempre Luis es el más provocativo de todos, él asume ese rol, digamos. No, simplemente estaba pensándolo con vos un poco esto que decías de por qué somos especiales, y no somos especiales por las razones que vos me parece brindabas, en parte sí por esa fuerte, digamos, impronta industrial que tuvo la Argentina, pero sin embargo cuando uno mira el desarrollo historiográfico de la Argentina, en realidad los estudios sobre la historia de la industria no existían prácticamente hasta los años 90. Es decir, los viejos trabajos de historia de la industria, para citar a Dorfman, terminaban hacia el año 35 o 38, y después había muy poco respecto a la historia de la industria. Y en rigor, digamos, los estudios más fuertes y toda la renovación se dio precisamente sobre los estudios agrarios, ¿no? Sobre el análisis de la estructura agraria, un poco en la línea con lo que planteaba Andrés. Es decir, la gran vedette de la historiografía económica argentina era el agro, digamos, y lo fue
claramente hasta los años 80 y aún después, ¿no? Entonces, digo, ¿qué es lo que pasaba? Digo, me parece que por un lado, la crisis económica de la Argentina, el proceso mismo de desindustrialización de la Argentina, convirtió en un tema histórico el estudio de la industria. ¿Por qué? Porque antes, como vos bien decías, la industria estaba pensada como estrategia de desarrollo, en la lógica de pensar, digo, quienes avanzaban sobre la industria, avanzaban pensando en la estrategia de desarrollo. ¿Qué lugar iba a tener la industria para, digamos, la estrategia de más largo plazo? Y ahí sí había estudios puntuales de investigadores, de economistas, básicamente, que miraban la industria. Ahora, cuando la industria desapareció dentro del escenario de la estrategia de desarrollo, se reposicionó como tema histórico, ¿no? Y esto sucede precisamente a partir de la segunda mitad de la década del 90, primeros años 2000, digamos, ¿no? Siempre está atrás, digamos, esta idea, porque vos también la cerraste pensando en esto, digamos, el lugar que puede ocupar la industria. Siempre está, toda investigación histórica lo tiene, encima de ese diálogo con el presente. Pero en este contexto de las últimas décadas se reposicionó como tema entonces histórico la industria, discutiendo la leyenda negra de los años 90 y recuperando los procesos de industrialización previos que tan importantes habían sido hasta ese entonces. Menos por el lugar del CEAL y del área de estudios, y más por ese contexto, porque obviamente lo que hace, en definitiva, lo que nosotros estamos haciendo es canalizar un proceso o institucionalizar un proceso que refleja inquietudes sobre temas industriales que se vienen dando de algún modo en la comunidad académica, en la comunidad de historiadores, ¿no? Así que me parece que la hipótesis va más por ese lado y menos por que ya me querés responder. No se puede, así no se puede. Dale. ¿Por qué no, pregunta, ¿por qué no pasa lo mismo en México y Brasil? O tal vez en México pasa. Bueno, déjame contestar, Marcelo. Listo. Cedo la palabra. Hablando de México, con mucho gusto. Estaba aquí con nosotros hace un rato Mario Ceruti. Si ustedes observan lo que ha pasado hay dos asociaciones de historia económica en México, la del norte, que fue la primera, y la mexicana, la más grande, pero tenemos muy buena relación. Y Mario está en las dos, y yo participo en lo de... Y tenemos todo el tiempo intercambio. Pero si ustedes se fijan en lo que han publicado, Mario acaba de sacar una bibliografía, 980 títulos publicados sobre historia económica del norte de México. Son artículos, ponencias, ensayos de libros y de... Bueno, ahí el enfoque impulsado por Ceruti ha sido mucha historia industrial. Hay muchísimo. No se conoce mucho en Sudamérica lo que ellos hacen, pero está ahí. Y entonces hay que fijarse en eso. Ahí sí, Luis, estás equivocado. En cuanto al norte de México, la cantidad de trabajos que se siguen publicando son... Tengo claro lo del norte de México, porque el trabajo de Mario es clásico, pero sí, es como el norte. Sí, pero ahora ya son mucha gente trabajando en el norte. Es igual que lo que se ha impulsado con Marcelo. Y a veces depende de una persona, un grupo que impulsa un grupo de trabajo. El norte es lógico porque hay más industria, por ejemplo, en Monterrey, y es más importante, ¿no? Aunque ahora está muy volcado también a los temas agroindustriales. Pero yo diría que ahí hay un problema también. No es solo historia industrial. Ellos han enfocado mucha atención en historia empresarial. Entonces han trabajado todas las grandes empresas del norte. Y son trabajos a fondo sobre esas grandes empresas, pero actuales. Observen, Ceruti empezó con 1850-60, cuando él llegó a Monterrey, empezó a trabajar. Y ahora está en las empresas actuales, las grandes, las globales y multinacionales. Y yo creo que ese es otro tema, Luis, para trabajar. ¿Por qué en América Latina no hay más estudios por parte de historiadores económicos sobre las globales? En ese caso no hay ninguna duda. En el caso de México ya hay una buena cantidad de trabajos
que indican un camino posible para discutir, para ver metodología, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es una corrección, ¿no? Pero vale la pena puntualizar. Bueno, acá estamos en el chat con las jornadas de historia económica, creo que fueron 1997 La Pampa. Vos, Andrés, coordinabas con María Inés una mesa sobre empresas, empresarios. ¿Te acordás? Creo que fue 1997. Y Marcelo... No, tiene que ser 96, porque es par. 98 fueron en Quilmes. Andrés, estás muteado. Y Luis quiere hablar de nuevo. Luis es tremendo. Era interescuelas. Eran jornadas interescuelas en el 97. ¿eh? Fue una mesa me parece que a mí, que hubo... 96 debe ser Tandil, ¿no? No, 96 fue Santa Rosa e interescuelas. No, pero la de historia económica, digo, Andrés. No hubo historia económica de Santa Rosa. En el 96, en el 96 sí hubo en Tandil, efectivamente. Eso digo. Las de historia económica del 96 fueron en Tandil y las del 98 fueron en Quilmes. Ya Claro. con Noemí como presidenta. Así que Silvia, no sé si vos fuiste a Interescuelas o fuiste a Tandil, pero bueno, no importa. Yo creo que fue interescuelas también, sí. Y yo creo que estuve con Marinese comentando ponencias en una mesa de interescuelas, sí. En el 97. Sí. Pero ya que hay silencio, me gustaría seguir con el tema. No, Dale. No hay nadie. se fueron todos. Dos cosas de lo que vos decís, Marcelo. Yo entiendo cómo me diste vuelta el argumento y touché, pero también te pregunto, ¿vos me vas a decir que esta transformación de la industria en historia, en tema de historia, no tiene nada que ver con valoraciones generales sobre la importancia de la industria y temas afines que tienen importancia para la visión actual del desarrollo? Si me decís eso, te digo que sos un mentiroso. No, totalmente de acuerdo. Sí, se combina, digamos, con eso, claro, sí, desde ya. Lo otro que quería decir sobre Carlos de México y el norte es que creo que en periodos recientes tenemos una diferenciación fuerte de patrón de desarrollo en México y en Sudamérica, donde aquí todavía el tema de los recursos naturales sigue pesando bastante y México tiene otra, sin que deje de existir el tema de los recursos naturales, el tema industrial e incluso por el lado de la maquila ha tenido una importancia muchísimo mayor, me parece. No sé cuánto de eso pueda permear al peso de los estudios de la industria. Mira, ahora lo que más se trabaja es historia empresarial, pero muchas veces es empresarial industrial. Y ahí hay una colega argentina, Andrea Yuch, que ha promovido el Business History Conference que se va a hacer en abril del 2022 en la Ciudad de México. Es la primera vez que, bueno, no es la primera vez porque hubo en Colombia, pero va a ser una reunión grande y va a tratar mucho estos temas. Pero hay historia empresarial y esto de business history, ¿no? Y yo también tengo mis problemas con el business history, a veces en la forma que lo plantean. Pero mirando lo que se ha hecho aquí, tengo que decir que hay un buen número de personas, de investigadores que trabajan historia de empresas industriales, pero es lógico, el mayor interés es en las más grandes, en las globales. La maquila ya está muy trabajada, eso no hay duda. Y las globales, sí, ¿por qué? Porque México exporta, ¿qué? Automóviles. Es como 3 millones al año, ¿no? Al mercado al lado. Y exporta de todo que está vinculado con un complejo norteamericano. Y en eso
de nuevo, Cerruti ha hecho un papel muy importante de demostrar cómo la historia económica de México no es solo la historia económica de México, es una historia vinculada muy estrechamente, sobre todo desde el norte. Si vamos a Yucatán o vamos a Chiapas es otra cosa, ¿no? Pero yo quería hacer una corrección. En las jornadas de México del junio tuvimos al menos 3 mesas que eran sobre historia empresarial e industrial, y luego minero industrial, ¿no? Porque las empresas mineras en México son enormes ahora, las 2 más grandes, ¿no? Son de las 2 más grandes mundiales, ¿no? Entonces, cobre, plomo, plata, ¿no? Y estas llaman la atención. Hay muchos problemas con fuentes, no quieren dar acceso. Yo, por ejemplo, esta próxima semana tengo una tesis doctoral que es sobre la Guggenheim, la Sarco. No le han dado acceso a la alumna del doctorado a los archivos, ¿no? Entonces, es un tema que me parece muy importante y yo no sé exactamente cómo lo han logrado en Argentina, pero logran encontrar las fuentes para un montón de empresas industriales. Marcelo quizás nos aclare, o otra persona, o Juan Odicia. ¿Tuvieron una estrategia para encontrar las fuentes? Porque muchas veces la fuente atrae, ¿no? Bueno, ya que me trajiste a la mesa, Carlos, en mi caso fue pura casualidad, como suele suceder. Digamos, estaba buscando en el Archivo General de la Nación por una pista que me había dado Marcelo sobre el Banco Nacional de Desarrollo, y me dijeron, acá tenemos el archivo de una empresa que acabamos de recibir, y bueno, de ahí salió mi tesis de doctorado, pero fue esa casualidad de estar en el momento indicado y de que alguien amablemente me ofreció esos papeles. Estaba pensando volviendo al tema anterior de esta discusión intercambio entre Marcelo y Luis. Creo que también hay una pista interesante para pensar, habría que verlo quizá en términos más comparativos, pero yo creo que quizá hay también otra característica propia por ahí de la historiografía de la industria en Argentina, que tiene que ver con la tradición de los ingenieros. Empezando por Alejandro Bunge, el propio Dorfman que mencionaba Marcelo, y Jorge Schwarzer, que me parece también muy significativo, el libro de la industria que supimos conseguir, que abrió un poco las perspectivas más actuales y que hemos seguido un poco a raíz de Marcelo y todos los que trabajamos con él, las líneas por ahí que hemos trabajado en las últimas décadas, entre otros, pero son ingenieros, ¿no? Y tiene que ver también con una visión muy particular del lugar que le corresponde jugar a la industria dentro de esa estrategia de desarrollo. Lo que ha pasado es que ahora, digo, no sé qué hacen los ingenieros, tienen quizás menos sensibilidad histórica, pero hay también esa tradición que es muy fuerte. Digamos, los clásicos de historia de la industria en Argentina son de los ingenieros. Bien, no sé, Silvia. En el chat, Sí. bueno, Noemí dice, da cuenta, bueno, del colapso del colapso industrial que dejó al conurbano bonaerense inmerso en la pobreza, que fuimos perdiendo en parte el interés, y como buenos tangueros nos quedamos con la añoranza, la incertidumbre tampoco ayuda. Y Andrés dice, contamos con un buen cementerio de empresas industriales y financieras. Siempre me parece que interviniendo alrededor de esta idea de la excepcionalidad, más que, ¿no? El término que usó Luis es la excepcionalidad. Ahora me parece que es un debate abierto, interesante, porque tendrían que, me parece, aparecer voces sobre Brasil. Recuerdo otra jornada de historia de la industria donde había colegas de Brasil, y bueno, sobre esto que planteaba recién Carlos de México, y tal vez
los contornos de la historia industrial, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de historia industrial, qué aspectos, qué temas, qué tópicos ingresan, ¿no? en el campo de la historia industrial, que además nos estamos olvidando que además las jornadas son de industria y de servicios. Yo pensaba, ¿no? Esto de cuando tenemos que definir el ferrocarril, Andrés justo se fue. ¿Es una actividad industrial o es un servicio? ¿No? Esto de los talleres ferroviarios como parte de la actividad industrial. Nada, me parece que como que también una discusión interesante que la hemos hecho más de una vez, tiene que ver con los contornos de la historia industrial, ¿no? Tal vez estos trabajos de historia de la industria, mañana justamente se va a presentar un libro de las compañeras de Cuyo, de Mendoza, compilado por compañeras de Mendoza, donde en realidad aparece como una agenda de estudios sobre la historia de la agroindustria mendocina, ¿no? Que toma aspectos desde la educación técnica hasta, bueno, las agencias estatales volcadas a la producción. Y bueno, acá se habló mucho de la banca. De hecho, Marcelo ha trabajado mucho en la banca como mecanismo de financiamiento, o tratando de mostrar, ¿no? cómo la banca operó financiando la industria, cuánto se alejaron los objetivos de los créditos efectivamente otorgados. Bueno, Noemí ha trabajado también el crédito para las actividades agroindustriales. A mí me parece que también un debate interesante puede ser los contornos de esa historia industrial y de los servicios, ¿no? Pero bueno. A ver, me parece que hay algún mensaje más. De Noemí, que dice que en Argentina la historia de la industria ha sido históricamente agroindustria. Bueno, hay otro debate. Sí, a juzgar por H industria, la industria en Argentina es mucho más variada, mucho más rica de lo que uno supone, porque la teoría de los medios es que Argentina es un país agroindustrial y que no tiene mucha industria. Y luego cuando uno va leyendo todos estos artículos que son, como dije, sobre petróleo, sobre software, sobre siderurgia, sobre el automotriz, la electrónica, bueno, yo creo que ahí han abierto un panorama muy amplio, muy interesante, ¿no? Y por eso yo insistía antes, tienen que hacerlo, tienen que difundirlo más en otros ámbitos. Siempre es difícil saber a quién está llegando esto, ¿no? Pero yo creo que esta iniciativa de H Industria como revista digital, que ya es muy consolidada, tiene que conocerse mejor fuera, ¿no? Y esto es un tema que nos incumbe, porque el mundo digital ahora requiere nuevas estrategias. No es meramente mandar un libro a un colega o una reseña de una revista, sino que esto se cuelgue en los centros y que se conozca. Entonces, no sé cuál es la estrategia más adecuada. Yo he hecho muchísimos experimentos, no funcionan muchos, otros sí funcionan. El problema hoy en día es la frivolidad, o sea, con una notita llamativa en el Twitter tienes muchas más visitas que con una cosa más seria. Pero ¿qué podemos hacer para que se conozcan mejor los trabajos y se difundan y se haga un espacio de discusión más allá de nuestros seminarios, los que mencionó Luis, ¿no? Que permitan que alumnos, profesores en muchas partes se vayan enterando de la disponibilidad de estos materiales? Bueno, habida cuenta de que ya es la hora de cierre, les volvemos a agradecer a los expositores, a todos y cada uno de los y las presentes en este panel, y me parece que parte de los debates de hoy van a replicar en las mesas de mañana y de pasado mañana. De hecho, mañana, de paso pasó un chivo, en la mesa de estudios regionales la va a cerrar Mario Ceruti, así que están todos invitados, invitadas
a ingresar con los links de Zoom que oportunamente les enviamos a las distintas mesas que, bueno, funcionarán mañana, tanto las mesas como los paneles, que funcionarán mañana y el viernes. Así que, bueno, por mi parte, nada más, muchas gracias, y muchas gracias de nuevo por invitarme a oficiar de moderadora de este hermoso panel, y polémico, por cierto. Carlos.